Bien, dando continuidad a los bloques para la construcción de una cultura de la ejecución, y siendo el anterior los 7 comportamientos básicos que debe tener un ejecutor, continuamos hoy con el marco para el cambio cultural, que es el siguiente ladrillo, el siguiente bloque que debe tenerse en cuenta para la configuración de esa capacidad ejecutora en cualquier organización, según el texto, por supuesto, de Bossidy y Charan. En primer lugar, nos referimos a los temas que harán parte de este bloque, que permitirá crear un marco para generar cambios culturales cuando quiera que se requiera en las organizaciones. En primer lugar, operacionalizar la conducta, que como veremos está muy relacionado con las técnicas operantes en materia de modificación de la conducta. Segundo, vincular refuerzos con desempeño de forma transparente, es decir, que se note, que sea claro cuál es el criterio a partir del cual se aplicarán los refuerzos. El software social de ejecución, que se referirá a los mecanismos de comunicación que habrá entre las distintas partes de la compañía y el diálogo robusto que es necesario que haya entre los miembros de la organización. Estos elementos, como se podrá notar, están muy relacionados con los comportamientos que se esperan del ejecutor. Simplemente que en este caso los veremos desde la perspectiva del desarrollo de la organización, particularmente el desarrollo de la cultura organizacional, y no a partir del comportamiento que debe tener quien los implementa. En primer lugar tenemos operacionalizar la conducta. Primero, valores, creencias y comportamientos, es decir, la persona que va a implementar un cambio cultural debe tener en cuenta y conocer cuáles son los valores, cuáles son las creencias y cuáles son los comportamientos que tienen las personas que hacen parte de la organización. Los valores, según sostienen Charan y Bossidy, son los criterios básicos de comportamiento que las personas van a tener y se insertan en las creencias, que vienen a ser los elementos cognitivos que representan la manera como estas personas van a interactuar con el entorno, en este caso el entorno organizacional. Los comportamientos serán aquellos comportamientos, aquellas conductas que ya están constituidas y que ya están convertidas en hábitos dentro del entorno de la empresa. Si se pretende realizar un cambio de la cultura de la organización, se necesita cambiar el pensamiento a través de la acción. Ese será el primer paso. Es decir, no cambiar las acciones a partir del pensamiento, sino cambiar el pensamiento a partir de la acción. Es lo que en modificación de la conducta llamaríamos activación conductual. La aplicación de formas de comportarse, de reacciones, o más bien de respuestas, que son contrarias a aquellas que se quieren realizar en un momento dado, pero que sabiendo ya que son maladaptativas, pues se elige realizar aquella que se conoce como adaptativa, o por lo menos llevándole la contraria al comportamiento que resulta desadaptativo en un momento específico. A partir de allí, además, desde la perspectiva de las técnicas cognitivas, se le dará al sujeto una serie de pruebas o un conjunto de pruebas, un acervo probatorio, que le demostrarán que las conductas que estaba teniendo y los pensamientos que estaba teniendo no son necesariamente los más adaptativos. Y en esa medida, pues tendrá razones de peso para que su comportamiento sea diferente. Y de esta manera cambiar las creencias y los comportamientos. Porque dicen Bossidy y Charan, normalmente los valores no necesitan ser cambiados. Los valores suelen ser universales y en general la gente tendrá pues la misma idea de que deben ser honestos, de que deben ser diligentes, de que deben ser colaboradores, compañeristas, pero las creencias que se tienen respecto del tipo de respuesta que dará ese comportamiento y los comportamientos que se convierten en hábitos a partir de la operacionalización que se ha realizado de manera previa, pues no necesariamente están alineados con esos valores. Y eso hace que el mayor trabajo se tenga que realizar en el cambio de creencias y en el campo de comportamientos para alinearse a valores que usualmente ya están, al menos de forma implícita, en la organización. En segundo lugar, tenemos la vinculación de los refuerzos con el desempeño de forma transparente. Las expectativas deben ser claras. La gente debe saber qué le miden.
La gente debe saber sobre qué se le va a evaluar. De otra manera, hará cosas o se enfocará en cosas que no son particularmente esenciales para la organización. Si existe la necesidad de que un comportamiento específico se convierta en el centro de la actuación en una organización, pues es fundamental que sea ese comportamiento el que se mida. No solamente los números, sino los comportamientos. Un ejemplo que ponen es, si tenemos a una persona que es un vendedor, y que es un ejemplo al que ya me había referido antes, un vendedor que se comporta de manera colaborativa y no termina generando tantos ingresos como otros vendedores, pero le generó indirectamente ingresos a esos otros vendedores al remitirles compradores, pues ese vendedor está teniendo un comportamiento que debe ser reforzado. Si ese comportamiento no se refuerza y se refuerzan solamente los números crudos, pues no se estará reforzando el comportamiento que culturalmente se quiere generar. Y ahí tendríamos un problema porque en el largo plazo se estaría reforzando y se estaría castigando pues, de manera correlativa el comportamiento de la persona que colabora, mientras se refuerza de forma exclusiva el comportamiento de quienes sacan beneficio de allí. Y eso para la organización en el largo plazo termina siendo nefasto. Y adicionalmente, hay que exigirle a las personas, y eso implica aplicar los refuerzos y aplicar los castigos de manera consistente, según las reglas claras que se hayan planteado desde el comienzo, y enseñar a realizar lo que se requiere que se realice. Enseñar a desglosar en tareas pequeñas lo que se necesite. Una tarea enorme se debe subdividir en pequeñas tareas que sean realizables y que se puedan ejecutar en el corto plazo. En el corto plazo, cuestión de 8 días, 15 días, para que en las revisiones que se están realizando, en los seguimientos que se realizan de manera consistente, se pueda realizar la aplicación de los refuerzos y de los castigos según se necesite. Y adicionalmente, enseñar a pensar de manera estratégica, enseñar a plantear un pensamiento razonable y lógico frente a los temas que se necesite abordar en cualquier momento, y a cerrar esos temas, a cerrar esos asuntos, a no dejarlos en el aire, sino a llevarlos a una terminación adecuada, sea en el planteamiento de las metas de corto plazo o sea finalmente en la ejecución directa. Pero en cualquier caso, cerrar los temas, enseñarle a la gente a hacerlo. Tercer lugar, considerar el software social de ejecución. Aquí ellos introducen el concepto de mecanismos sociales operativos. Los mecanismos sociales operativos son el conjunto de comportamientos que concretan la interacción entre los miembros de la organización. Entonces, terminan siendo cualquier tipo de intercambio dialógico, o sea, cualquier tipo de diálogo que se establezca entre las personas que hacen parte de la organización. Dialógico en el sentido amplio de la palabra. No solamente nos estamos refiriendo a conversaciones, aunque también, sino conversaciones, interacciones, trabajo en equipo, distintas maneras de interactuar. Además, porque estos mecanismos sociales operativos terminarán encarnando las creencias y los comportamientos que tengan los miembros de la organización. Si las personas que hacen parte de un conjunto tienen unas creencias específicas, unas expectativas específicas, por ejemplo, por eso también es tan importante que los refuerzos y la vinculación de los refuerzos con los comportamientos sea transparente, sea clara, la gente sepa a qué atenerse y qué esperar. Entonces ahí estarán las creencias muy establecidas y junto con eso los comportamientos que se hayan ido operacionalizando con el pasar del tiempo. Eso saldrá a flote en la manera en que la gente interactúa entre sí. De esa suerte, el software social será el que determine la aptitud ejecutiva que tenga esa organización. Porque a partir de allí será, a partir de ese tipo de interacciones que tengan las personas, será que habrá colaboración o no la habrá, que habrá responsabilidad o no la habrá, que habrá ejecutabilidad o no la habrá, y dependiendo de eso la organización tendrá o no tendrá unos niveles específicos de éxito. Adicionalmente, en el software social de ejecución está el comportamiento que muestra el líder, que muestra el ejecutor. Mientras que en los comportamientos esenciales, cuando nos referíamos a la educación, hablábamos de la necesidad
de modelar en el sentido técnico psicológico de la palabra, de ayudar a que se aprenda lo que llamaría Bandura el aprendizaje vicario, aprender en otro, aprender a partir de otro, del comportamiento y las consecuencias que tiene ese comportamiento para esa persona que lo ejecutó. En este caso nos referimos al comportamiento que tiene el mismo líder, es decir, el líder en sí mismo tiene que ser un modelo. El líder en sí mismo tiene que mostrar aquellos comportamientos que quiere generar en los demás, porque a él se le percibe como una figura de autoridad y adicionalmente se le percibe como alguien en quien recaen de manera directa las consecuencias específicas del comportamiento que tenga. Finalmente, el diálogo robusto, que ya nos hemos referido a él cuando hablábamos de los comportamientos que debe tener el ejecutor. Las finalidades de ese diálogo robusto: reunir, entender y reformular la información. Mucha información, muchos datos, mucha comprensión de la realidad, con el fin de poder particularizar las necesidades y responder a ellas tomando decisiones creativas. Yo no puedo tomar buenas decisiones si no tengo una comprensión adecuada de la realidad. Probablemente tomaré malas decisiones si mi comprensión de la realidad es inadecuada, y escuchar a los otros, escuchar al equipo, es la mejor manera de tener una visión lo más amplia posible de esa realidad. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el diálogo robusto en muchas ocasiones se opone a la armonía. La armonía muchas veces es aparente, de tal suerte que es mejor una desarmonía en la que hay un conflicto visible, pero la crítica no se queda soterrada. Una crítica que se queda por debajo de cuerda o por debajo de la mesa se termina convirtiendo en un elemento que mina los fundamentos, que mina el sustento, las bases de la organización. Lo mejor que puede tener una organización, en vez de una armonía aparente, es un conflicto real. Que haya tensiones, que haya conflictos, siempre y cuando no se desborden, por supuesto, pero que permitan sacar a flote la verdad con el fin de que se puedan tomar las decisiones correctas sin cometer excesivos errores. Para esto se necesita que haya informalidad, es decir, que el diálogo pueda ser abierto, pueda ser duro, pueda ser candoroso, es un adjetivo que utilizan Charan y Bossidy, y enfocado. Que la gente se pueda decir las cosas y que no se necesiten excesivos rituales para hacerlo, sino que se puedan tratar los temas de manera puntual, de manera directa y sin necesidad excesiva de diplomacias. Por supuesto, esto no implica que no se necesite amabilidad, no implica que haya que maltratar a los otros, son cosas distintas, pero sí implica que es necesario que haya ese nivel de apertura para poder hacer críticas directas a los otros, de suerte tal que toda la organización se beneficie de que las cosas salgan a flote y de que la gente tenga la oportunidad directa de corregir aquello que en principio pues no está haciendo del todo bien. Y todo esto, por supuesto, para atraer una multitud de puntos de vista. Se necesita que haya muchas perspectivas para construir el mapa de una realidad que cada uno ve desde una perspectiva diferente. Al traer la perspectiva del uno, del otro, del otro, del otro, se termina construyendo un mapa lo más exacto posible que permite tomar las decisiones más correctas. Muchísimas gracias.